Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Entiendo que ya trabajamos cruzas monohíbridas y dihíbridas. En el caso de las dihíbridas, dejamos espacio para que pudiéramos Bien, antes de entrar al tema de G cuadrada, que es el que vamos a ver el día de hoy, quiero por favor que consideremos lo siguiente. Se refieren a que hagan una cruza trihíbrida con el tablero de ajedrez. Así como, y no trabajamos esa en clase porque llevaría mucho tiempo, pero así como hay trihíbridas, pues hay tetrahíbridas, hay pentahíbridas, etcétera. ¿Cómo saber cuántas combinaciones, cuántos fenotipos, cuántos genotipos nos producen? Bueno, lo vamos a calcular a partir de una fórmula. Esa fórmula sale o se diseña analizando lo que ocurre con un monohíbrido, ¿sí? Más que monohíbrido, a partir de una cruza monohíbrida, ¿sí? Lo que acabo de escribir ahí es una cruza entre dos individuos dihíbridos. Por supuesto que estos dihíbridos salieron de una cruza entre líneas puras, ¿sí? En donde un individuo es homocigoto dominante que se cruza con un homocigoto recesivo. Su descendencia a fuercita va a tener esos genes. ¿Está entendible, jóvenes? Su descendencia, al tener esos genes, entonces tiene, se le llama heterocigoto. Como es heterocigoto para un par de genes, también dijimos que se le conoce como monohíbrido a cualquiera de ellos. Escuchan, monohíbrido. Quiero que entiendan claramente esto para que no equivoquen cruza monohíbrida con monohíbrido. ¿Sí? La cruza se denomina así aquella en donde se cruzan a dos individuos que difieren o que portan características alternativas de la misma estructura. Por ejemplo, si hablábamos del chícharo, una planta que proviniera de semilla verde, y proviene de una línea pura. Si la cruzáramos con una de semilla amarilla, que también proviene de una línea pura, estaríamos hablando de que esos individuos difieren en ese par de características. Por lo tanto, se llama cruza monohíbrida. Si cruzamos a dos monohíbridos, entonces obtenemos individuos con este genotipo que está escrito aquí. Este genotipo se llama heterocigoto para un par de genes. Por lo tanto, le podemos llamar monohíbrido. ¿Se entiende eso, jóvenes? Pregunto, jóvenes, ¿se entiende lo que estoy intentando explicar o no? Sí, profesora. Bien. Entonces, tenemos aquí, ese es el genotipo de un monohíbrido que resultó de la cruza entre estas líneas puras. ¿Sí? Si yo quiero llegar a la F2, tendría que pensar en cruzar a individuos de la F1, ¿sí? Ya sea que se autofecunden o no, de cualquier manera sería tanto como cruzar esto por esto, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, en la F2 obtenemos dos cosas, una proporción que llamamos genotípica y otra que llamamos fenotípica. ¿De acuerdo, jóvenes? Jóvenes, pregunto,
Sí, maestra. Sí, profe. ¿Cuál es la proporción genotípica que caracteriza este tipo de cruzas? La 3-1. genotípica. ¿Cuál es la proporción genotípica, chicos? 3-1. Genotípica. ¿No saben cuál es la proporción genotípica? Bueno, construyanla de aquí. Ajá. ¿Cuál sería la proporción genotípica? Jóvenes, ¿cuál sería la proporción genotípica? Sería un homocigoto A, bueno, 2A, mayúsculas. A ver, cuando digo proporción, solo deme los números, por favor. Un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y 2 heterocigotos. Ajá, entonces, ¿cuál es la proporción genotípica? Sí. Chicos, ¿cuál es la proporción genotípica? 1-2-1. Así es, esa es la proporción genotípica. ¿Cuántos genotipos se producen? Diferentes. ¿Cuántos genotipos diferentes? 3. Ujú. Ahora, vámonos a los fenotipos con F de feo. ¿Cuántos fenotipos se producen y en qué proporción? 2 en proporción 3-1. Exacto. Entonces, estoy anotando aquí la proporción genotípica que decían ustedes para un homocigoto dominante, 2 para el heterocigoto y 1 para el homocigoto recesivo. Ah, hay tres genotipos diferentes, ¿de acuerdo? En relación a la proporción fenotípica, como ustedes dijeron, la proporción que se produce es una proporción 3-1. 3 para el carácter dominante y 1 para el carácter recesivo. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Con base en esto, en esta cruza que se ha analizado y llevado hasta la F2, con base en esta cruza monohíbrida, nosotros vamos a poder diseñar unas fórmulas generales, ¿sí? De tal forma que vean, si yo necesito saber cuántos gametos diferentes forma un híbrido, ya sé que un monohíbrido forma 2, ¿sí? Y entonces, en consecuencia, un dihíbrido, ¿cuántos formará? Esto es lo que ahorita analizaremos, ¿de acuerdo? Bien, veamos. Dijimos que en relación a los gametos, un monohíbrido, ¿cuántos genes diferentes tiene o cuántos alelos tiene? ¿O cuántos genes se van a segregar? A ver, chicos, si este es un monohíbrido, ¿cuántos genes se están segregando? 2. Ajá, pero 2 que son muy parecidos, entonces, ¿cómo le llamamos? Como son muy parecidos, ¿cómo le llamamos? ¿2 así, secos, o cómo? No. Si me están diciendo... A ver, escuchen, por favor. Si me están diciendo que son 2 los genes que se están segregando, y yo les digo, como son muy parecidos, ¿le puedo llamar 2 o le llamo de otro nombre? Sí son 2, pero son muy parecidos, ¿cómo le llamo? ¿Hermanos? ¿Cómo? ¿Hermanos? Ese concepto ha escuchado que manejamos ya desde que empezamos a hablar de genes, hermanos. No, yo que recuerde, no. Entonces, ¿cómo le llamamos? Si son muy parecidos. No digo 2, ¿cómo le llamo? A ver, ¿qué se ponen los pies?
para evitar que el pie esté directo sobre el piso. ¿Qué se pone? Un par. Un par. Así se llama. Un par, entonces, ¿sí? Ajá. Los genes que en el heterocigoto se segregan es un par. Siempre los agrupamos en pares, no lo olviden, ¿sí? Ahora, cuando se cruzan dos monohíbridos en la F2, ¿qué se va a producir? Vamos a ver qué cosas vamos a analizar en la F2. ¿Qué analizamos aquí? A ver, díganme. En esto que señalo ahorita o que marcaré también. Ajá. Esto que está aquí, ¿cómo le llamamos? A todo eso que señalé ahorita, ¿cómo le llamamos? Genotipos. Sí, pero son combinaciones de genotipos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que podemos analizar de una F2 son genotipos, dijo la compañera, yo le ajusto el nombre, son combinaciones totales de la F2, no lo olviden, ¿sí? ¿Qué otra cosa analizamos? Ahora, ya tenemos las combinaciones totales. Antes, ¿cuántas combinaciones totales se producen? Chicos, ahí están viendo 4. 4. Ajá. Ahora, una vez que ya tenemos las combinaciones totales, díganme que de estas combinaciones que analizamos. El fenotipo. Antes del fenotipo, ¿qué analiza? Genotipo. Ajá. ¿Sí? Entonces, genotipo. ¿Cuántos genotipos se producen en la F2? Pregunta. ¿Cuántos genotipos se producen? 3. Ajá. Se producen 3. ¿Sí? ¿Qué más podemos analizar aparte de los genotipos? El fenotipo. Ajá. Ahora, entonces, ¿cuántos fenotipos se producen? Chicos, 2. 2. 2. Estos datos que estoy escribiendo son los que nos van a servir para diseñar nuestras fórmulas generales. Me dijeron que de fenotipos se producen 2, ¿de acuerdo? Estos numeritos y que puse con letra mayúscula son los que nos van a servir para el diseño de una fórmula general. Entonces, empecemos a diseñar nuestras fórmulas. Si yo quiero saber cuántas combinaciones totales se producen cuando considero 2 pares de genes, si quiero saber cuántas combinaciones totales se producen cuando cruce a 2 dihíbridos, cuántos fenotipos se producen cuando considero datos de la F2 de un cruzamiento dihíbrido y cuántos fenotipos, voy a utilizar este número como base. ¿Elevado a qué? Pues elevado a la n potencia. ¿Qué significaría n? ¿Sí alguien habló? Sí, tiene razón. Aquí es fenotipos, no genotipos. Bueno, entonces, ¿qué significaría n si esa es mi fórmula general? Cualquier número. Cualquier número, no, ¿cómo cree? Aquí tiene un significado especial. ¿Cuál sería ese significado especial? N. No puedo decir cualquier número, ¿se entiende? Quedó peor. Bueno, es fenotipo. ¿Qué significaría N? A ver, les dije, si quiero saber cuando un dihíbrido cuántos genes está segregando, aplico una fórmula. Perdón, esta fórmula aquí no va.
¿Es el número de pares que segrega? A ver, dicho de esta manera, si esta es mi fórmula general para calcular cuando voy aumentando pares, entonces pregunto, si yo digo que aquí tengo un par, o sea, 2, vamos a analizarlo desde acá mejor. Si yo tengo un cruzamiento dihíbrido, estoy teniendo, entonces, primero, debo identificar el genotipo del dihíbrido. ¿Cuál sería un genotipo de un dihíbrido? Díganme. Chicos, díganme cómo escribo el genotipo de un dihíbrido. A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Así, ese es el genotipo de un dihíbrido. Se le fue una. ¿Qué? Se le fue una, profe. Ese es el genotipo de un dihíbrido, pregunto, Elidia. Elidia, Sí. ¿sí es el genotipo de un dihíbrido? ¿Quién fue el que propuso el genotipo, perdón? Profesora, bueno, sería algo así como A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Me está preguntando? No, le estoy diciendo. Ah, entonces el tono es diferente. Ah, Entonces, usted afirma que este es el genotipo. Entonces, Ah. hay dos propuestas. Le hacemos como los chapingueros, ¿no? Lo sometemos a votación. Y en donde gane la mayoría, ese es, ¿no? ¿Les parece? Chicos, Sí, Sí, profa. maestro. pues no, jóvenes, a la ciencia le vale sombrilla nuestra democracia. La ciencia es otra cosa. Aquí tenemos que dominar con precisión el concepto. No es lo sometemos a votación y ya. Si no, imagínense, sometemos a votación, si todos pasan o reprueban, pues ya me sé la respuesta. ¿Sí? O sea, no podemos sujetarnos a eso. Aquí tenemos que ser precisos en el manejo de los conceptos. ¿Sí? Si dijimos que vean donde está el cursor, es un monohíbrido, y un monohíbrido es heterocigoto para un par, entonces, en consecuencia, ¿cómo será un dihíbrido? A ver, dígame, David Álvarez, ¿cómo sería un dihíbrido? Todavía no logro entenderle bien, profesora. A ver, ¿qué es lo que no entiende? Estoy diciendo, si este individuo, vea mi cursor, se llama monohíbrido y se caracteriza porque es heterocigoto para un par de genes, entonces, ¿cómo escribo el genotipo de un dihíbrido? Le digo a ver, le diré un ejemplo. Digamos que doble A mayúscula y doble B mayúscula y doble A minúscula y doble B minúscula. O sea, ese es el genotipo de un dihíbrido, propone el compañero. ¿Está de acuerdo Jesús Anaya? Pues ese sí sería su genotipo, pero, o sea, según yo lo que estoy entendiendo para lo de, o sea, que representó lo de genes segregados como un par, pero el híbrido serían dos pares, ¿no? ¿Y cómo lo escribo? O sea, creo que sí es como lo dijo mi compañero, pero no estoy del todo seguro. Creo que sí es. ¿Qué dice Miguel Ángel Apolinar? Pues también siento que, como dice el ejemplo anterior, también es dos pares de genes,
como lo escribió hace rato, bueno, como le dijo mi compañero Eduardo. No sé quién es su compañero Eduardo. ¿Qué fue lo que dijo Eduardo? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula, me parece. ¿Y cuándo dijo Eduardo eso? Hace rato. Eduardo no dijo nada de eso. Eduardo no dijo nada de eso. Adriana Bautista, ¿cómo escribiría el genotipo de un dihíbrido? ¿Está Adriana o no? ¿Adriana está? No, falta, por favor. Montserrat Bautista. Escribió en el chat. ¿Y por qué escribe en el chat Adriana y no contesta? Pregunto, ¿por qué escribe Adriana en el chat y no contesta? ¿Ahora no contestan? ¿Por qué contestó Adriana? ¿Quién dijo escribió Adriana en el chat? Pregunto y respóndame, ¿por qué escribió Adriana en el chat y no contesta? ¿Y eso qué tiene que ver? Es su caso y pues usted ¿por qué está hablando? Montserrat, ¿cuál sería el genotipo de un híbrido? Sería A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Sí, ese es el genotipo. Ya lo había dicho el compañero, ahí está escrito. Primero, quien me contestó todo esto está cometiendo un gravísimo error. Vean, está repitiendo este aquí y este acá. O sea, un individuo no puede tener 4 genes para la misma característica. Aquí, ¿qué me está diciendo? Tiene el carácter dominante y recesivo. No puede ser amarillo y verde a la vez. O es verde o es amarillo. No puede tener ahí 2 para la misma característica. Y también tiene para otra vez el mismo error para el otro par de genes. ¿Sí están observando lo que les digo? Chicos, aquí vuelve a repetir. Es alto y es enano al mismo tiempo. Eso no puede ser. Además, una característica, como lo demostró Mendel, está regulada por un par de genes. Y aquí, ¿qué está poniendo? Aunque los pone separados, aquí tiene 2 pares. ¿Cuáles son? Pues es este y este. No puede ser así. ¿Sí entienden eso, jóvenes? Sí, profesor. El compañero que se equivocó, ¿ya entendió? Compañero que se Sí, equivocó. profesora. Bueno, entonces, no, esto es erróneo, pero completamente erróneo, ¿sí? Ahora, ¿cómo entenderlo? Escuchen lo que les dije. Si este es un monohíbrido y se caracteriza porque es heterocigoto para un par de genes, entonces, un dihíbrido, ¿cómo lo escribo? Pues ya lo dijeron aquí correctamente. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el individuo es heterocigoto, ahora, para 2 pares de genes. Ahí es heterocigoto en un par y aquí es heterocigoto en el segundo par. Como es heterocigoto para 2 pares, ¿cómo le conocemos? Como dihíbrido, ¿de acuerdo? Chicos, Sí, profa. ¿cómo escribiría un trihíbrido? Contéstame, por favor, Edilberto Catalán. El trihíbrido sería heterocigoto en A, o sea, heterocigoto en B y heterocigoto en C. No usan la C porque ustedes se confunden, la escriben igual. En En D. D.
¿Y tiene razón el compañero o no? Claro que la tiene, porque un trihíbrido se caracteriza por ser heterocigoto en 3 pares de genes. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, maestra. Bien, entonces ahora analicemos el dihíbrido, ¿sí? Un dihíbrido, ¿cuántos gametos diferentes forma? Ah, nos falta anotar eso, ¿ah? Gametos diferentes. Entonces, ¿cuántos gametos diferentes forma primero un monohíbrido? 2. 2. ¿Sí? Dijimos que estos son los números que vamos a emplear como base para el diseño de nuestras fórmulas generales, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar primero. Un dihíbrido, ¿cuántos gametos diferentes formaría? 4. Ajá. Entonces, si yo voy a utilizar este número para mi fórmula general, tendría que decir que voy a utilizar el 2 elevado a la n potencia. Recuerden que es elevado, yo no puedo ponerlo elevado. Ustedes lo ponen, ¿sí? 2 a la n. Vamos a ver si es cierto. Si yo considero, es que estábamos preguntando qué caramba significaría n, y ahí nos atoramos. ¿Qué creen que significa n? Dijo un compañero, cualquier número. No, tiene que ser muy preciso. No me diga cualquier número. Un ¿Qué par. significaría n lo que estamos analizando aquí? Un par ¿Un par de qué? de. Ay, no sé cómo. ¿Qué hablamos? De ¿De qué gametos. hablamos aquí? ¿De qué? De gametos. No, no. ¿Qué es? ¿De qué? Genes. No le escucho. ¿Es Un el par número de- de genes segregados? Número n representa qué? Los genes. Los El genes. número de pares, el número Pero de ¿cómo? pares de genes. Así es. N nos va a representar el número de pares de genes, siempre. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto no lo olviden. Entonces, si quiero saber cuántos gametos formaría un dihíbrido, ¿sí? Ya tengo ahí la fórmula. 2 a la n. ¿Cuántos gametos diferentes formaría el dihíbrido entonces? 4. 4. ¿Cuáles son? Sería A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Ahí están los 4. Entonces, como ven, tiene sentido. Sí corresponde. El que apliquemos esta fórmula al cuadrado nos da la respuesta de este. ¿De acuerdo? Si quiero saber ahora cuántas combinaciones totales se producirían en la cruza entre dos dihíbridos, tengo que aplicar la fórmula 4 a la n. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones totales se producirían de cruzar a dos dihíbridos? ¿Jóvenes? 16. 16. Y corresponde con la cruza dihíbrida. Ustedes tienen por ahí ya datos de una cruza dihíbrida. Vean Sí, si corresponde. Sí, corresponde. Sí coincide. Sí corresponde. 16 combinaciones, ¿verdad? Ahora veamos. Quiero saber cuántos genotipos formaría un dihíbrido. ¿Qué hago? Utilizo como base el que aparece en el monohíbrido. 3 a la n. Entonces aplíquenlo para el dihíbrido. ¿Cuántos genotipos diferentes? Chicos, 4 diferentes. 9. ¿a quién le hago caso? ¿Al que dice 4 o al que dice 9? El que Se dice aplica la 4. fórmula. Es 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? 9. 9. ¿Coincide? Vean otra vez la cruza que hicieron. ¿Son 9 genotipos, sí o no? Vean la proporción. ¿Cuántos genotipos diferentes aparecen? Vean su cruza, chicos. ¿Cuántos genotipos diferentes se producen?
9 diferentes. 9, ¿ya los contaron? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos fenotipos diferentes? 4. 4. Hay que aplicar la fórmula 2 a la n. ¿Coincide? Sí, profe, así coincide. Sí. Entonces, esto que estoy haciendo aquí se puede aplicar para un trihíbrido, un tetrahíbrido, etcétera, ¿sí? Tienen ahí ustedes en el material que les envié una tabla, ¿sí? Que es esta. Entonces, sáquenla, por favor, y llénenla, sí, hasta 5 pares de genes. Llénenla, por favor. Háganlo rápido, nada más, por favor. Ya, bueno, denme datos que pongo aquí. ¿Qué pongo aquí? Número de gametos que formaría un trihíbrido. ¿Cuántos son? Chicos, 2 al cubo. a mí denme la cantidad, no quiero la fórmula. Bueno, entonces es 8. Ujú. ¿Cuántas combinaciones totales produciría un trihíbrido? 64. Ujú. ¿Cuántos genotipos diferentes produciría un cruzamiento trihíbrido hasta la F2, claro? 27. 27. Ujú. ¿Cuántos fenotipos diferentes? 8. 8. Ujú. Ahí está. Vean cómo podemos irlo desarrollando así. Ahora, la importancia de esta tabla es que vamos a utilizar mucho la relación entre dos columnas. ¿Cuáles columnas? Estas que voy a marcar. Esta columna es importantísima. Ay, no, no es cierto, esa no es. Es combinaciones totales. Es la que debo buscar. Esta. Esta es la columna que vamos a utilizar muchísimo, ¿sí? ¿Relacionada con cuáles? Con esta. Déjenme ponerle otro color. ¿Sí? Esa relacionada con esta siempre, ¿sí? Esto me va a permitir decidir lo siguiente. Si yo tengo como resultado de una cruza 16 combinaciones, esto me está indicando entonces que el número de pares de genes que están interactuando para producir estas 16 combinaciones son 2. Si yo tengo 4 combinaciones totales, esto me está indicando que el número de pares de genes que regulan las características que analizo es un par. ¿De acuerdo, chicos? Por ejemplo, ¿en qué ejercicio hemos encontrado 4 combinaciones totales? Vean, por favor, en las cruzas que ya hayamos hecho. Monohíbrida. Sí, pero deme las características. Ya hicimos por lo menos 2, ¿no? A ver, vean, la semilla, forma de semilla en el chícharo, que creo que fue la que trabajamos. ¿Están involucradas cuántas características hay? Por favor, díganme. Trabajamos uno de la cruza monohíbrida en el color que era amarillo y verde. Ok, tenemos 2 colores involucrados ahí. ¿Sí? Amarillo y verde. ¿Sí? Si las combinaciones totales son 4,
quiere decir que estos dos caracteres están regulados por un par de genes. ¿Sí? ¿Y qué es eso de un par de genes? No olviden esto. Si yo digo que es un par de genes, puedo ponerle este y este. ¿Sí está bien, jóvenes? Ahora, ¿cuál de estos regula al verde y cuál de estos al amarillo? Bueno, el verde, como es el carácter recesivo, va a estar regulado por este alelo, por este gen. ¿Sí? ¿Chicos? Y este gen ya sabemos que solo se puede expresar en homocigosis. Por eso el genotipo de un individuo verde sería este. Del amarillo. Como el amarillo es el carácter dominante, entonces debe llevar un gen así. Ajá. Puede estar combinado con este o puede estar con este. Agrupado, perdón. Puede estar agrupado con otro igual y le llamamos homocigoto dominante, o puede estar agrupado con otro distinto, con su par, alelomorfo o con su alelo. ¿Están oyendo que uso otra palabra? Par, alelomorfo o alelo. Si no saben qué es, anótenlo porque lo van a buscar en su glosario. ¿Sí? Aquí tenemos otra agrupación. Como son diferentes, les llamamos heterocigoto. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que si yo encontré 4 combinaciones totales de la cruza, ¿sí? ¿Cómo sé que, además, si no tengo la cruza, cómo sé que es un par de, que son 4 combinaciones totales? Por la proporción que se produzca, ¿sí? En los trabajos de Mendel, ¿se acuerdan qué cantidad de semillas tenía para el color verde y qué cantidad para el amarillo? Vean sus datos, por favor, y díganme. Vean en sus notas, por favor. ¿Cuántos tenía para el amarillo? En la semilla tenía, en color amarillo, tenía 6002 semillas. Ajá, ¿y en verde? 2001. Ok. Ahora, como son cantidades muy grandes, llévalo a su mínima expresión. Eso significa sacar la proporción. A ver, déme traer los datos para que sus compañeros también lo hagan. Seguramente la mayoría ni tienen los apuntes de genética, ¿no? Dígame, por favor, amarillos, ¿cuántos? 6002. ¿Y verdes cuántos? 2001. Ajá, llévelo a su mínima expresión. Todos hagan eso, por favor. Es 2.99 a 1. O sea que puedo redondear 3 a 1, ¿cierto? Esa es la proporción que se produce, 3 a 1. La suma de esta proporción, ¿qué me da? Chicos. Un total de 4. Exacto. Y ese total de 4 son las combinaciones totales. Entonces, si yo ya encontré que las combinaciones totales son 4, ¿sí? Ahora me voy a esta columna. ¿Qué me dice? Es un par de genes los que está regulando estos dos caracteres. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Estas dos columnas las vamos a utilizar en adelante. La relación que hay entre las combinaciones totales y el número de pares de genes que están regulando a las características que estemos analizando. ¿Sí? En este caso, 4 combinaciones totales que vienen de aquí, regulados por un par de alelos. ¿Cuáles son los alelos que están regulando esos dos caracteres? Aquí están. Este es uno, ya perdí el cursor, aquí está. Este es un alelo, ¿sí? ¿Y el otro cuál es? Pues este otro. ¿Cómo se agrupan en cada individuo? Eso es otra cosa, pero este es el par de alelos. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. ¿Entienden eso? Bien, esta tabla es utilísima para eso, entonces, por favor, llénenla. Si quieren, agreguen más, hasta 7, 8.
llénenla y luego la enmican, por favor. ¿Con qué la van a enmicar? Pues ven que anda en plástico que se pega, autoadherible. Con eso enmíquenla, ¿sí? Ya voy a quitar voy a dejar de compartir esto, ¿sí? Porque nos vamos ahora a analizar G cuadrada. ¿Sí? Esa tabla ya les dije para cuál es la utilidad, ¿de acuerdo? Entonces háganme favor de enmicar. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, profa. Bien, entonces puedo avanzar. Entonces, si puedo avanzar, siguiente tema se llama G cuadrada. Algunos autores le llaman chi cuadrada. Ustedes pueden llamarle como quieran. G o chi cuadrada. ¿Sí? En ambos casos, siempre se denota como x al cuadrado. No olviden que yo no puedo elevar a la potencia. ¿Sí? El número 2. ¿Está entendible? Es G cuadrada. ¿Ya? ¿Ya tienen el subtema o el tema? G cuadrada. Maestra. Bien. G cuadrada, escriban por favor, es una herramienta estadística que nos permite decidir si hay discrepancia o no entre los datos observados y esperados. Para utilizar esta herramienta necesitamos ajustarnos a los siguientes pasos. Entonces, para ir hablando de cada paso, vamos a apoyarnos en los resultados que obtuvimos de desarrollar el ejercicio con drosofila. El inciso A y B, por favor. Bueno, denme un inciso, el B creo. El B, ¿sí? De cruzar a un individuo de alas normales con ojos rojos con otro igual, obtuvimos... Mande. ¿Perdón? Nada, profa. Obtuvimos los siguientes resultados. ¿Me dan los datos, por favor? Denme los datos que obtuvimos, por favor. Chicos. De drosofila. Estoy hablando del inciso B. Ah, 364. Paranormal y rojo. Sí. Dígale. 0 normal escarlata. Entonces deme el inciso A. Ok. El inciso es ala normal, ojos rojos, por vestigiales escarlata. No, sí, es lo mismo. No, entonces el C. El C es ala normal, ojos rojos, por ala normal, ojos rojos. Exacto, esa. 309 en normal rojo. Entonces, espérame, 309. Ajá, sígale. 107 normal escarlata. 107. Sí, normal escarlata. 95 vestigial rojo. Y 29 vestigial escarlata. Total. Saquen su calculadora y sumen rapidito. 540. ¿Qué? 540. 540. Bueno, ya tenemos ahí los datos. Estos datos que provienen del planteamiento del problema reciben un nombre. El nombre que reciben es datos observados. ¿De acuerdo?
Esta tabla ya ustedes deben tenerla trazada, ¿sí? Ajá. Dijimos que íbamos a utilizar estos datos para analizar después con G cuadrada. Les pedí que agregaran una columna donde anotamos X al cuadrado C. Esa, ahorita vamos a ver cómo se llama esa X al cuadrado C. Bien, entonces, lo que me acaba de proporcionar el compañero aquí, estos datos, se llaman observados, ¿sí? Ajá. Nosotros o ustedes desarrollaron ya la cruza, ¿sí? De hacer esta cruza entre estos individuos, encontraron cuál era el genotipo que nos producía estos individuos y también la proporción. Entonces, díganme, ¿qué proporción encontraron para cada uno de estos fenotipos? 9, 3, 3, 1. Ajá. ¿Qué hicimos? Dividimos, bueno, perdón, 9, 3, 3, 1 primero, ¿sí? 9 para este, 3 para el que sigue, 3, otra vez 3 para el que continúa y 1 para el que aparece hasta el final, ¿sí? Pero dijimos que no podíamos comparar esta proporción porque en esta proporción se nos plantea que aparecerían 9 con ese fenotipo, 3 con el otro, 3 con el otro y 1 con el último, siempre y cuando tuviéramos 16 casos. 16 casos que provienen de un planteamiento ideal. Fue la cruza que ustedes desarrollaron, ¿sí? ¿Lo tienen claro, jóvenes? ¿De dónde salió ese 9331 y la combinación total? Sí, profa. Bien, entonces, como no podemos comparar esto que proviene de un planteamiento teórico y de un ideal de 16 casos, no lo podemos comparar con lo que está arriba, porque no son 16 casos, son 540. ¿Cómo le hicimos para traducir estos datos teóricos? Se dividió A un número real. Lo que hicimos fue una división de 540 entre ¿qué? Entre 16. ¿Por qué 16? Porque es la suma de todas las proporciones, ¿de acuerdo? ¿A qué es igual esto? A 33.75. No. Ese dato, 33.75, había que multiplicarlo por estos números que están entre paréntesis, que es la proporción teórica, ¿sí? Entonces, ahora denme los resultados, por favor. Para 9, ¿cuánto obtuvimos? 303.75. 303.75, ¿sí? Para 3. 101. 101.25. Ajá. Y entonces ahora sí, hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Diciendo, hay diferencias, hay discrepancias entre los datos observados y esperados. Algunos dijeron que sí, que había poquita, pero que había, ¿cierto? ¿Sí? Así quedamos. Y yo dije, no hay diferencia. Y bueno, ustedes pudieron decir, es que como lo dijo la maestra, así es. No, no porque lo diga yo, sino que hay que demostrarlo. Y justamente lo vamos a demostrar ahorita utilizando la prueba de G cuadrada. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir para utilizar esta herramienta estadística de G cuadrada? Anoten, por favor, primero. Primer paso, realizar la cruza entre los individuos, entre el genotipo, perdón, de los individuos que consideramos y obtener una proporción. ¿Sí, jóvenes? Sí, profa.
Ujú. Entonces, ustedes ya hicieron la cruza. ¿Cuál fue el genotipo que suponen que produjo estos resultados? Denme el genotipo, por favor. Heterocigoto normal, heterocigoto rojo, por heterocigoto normal, heterocigoto rojo. A ver, espérame, ¿cómo que normal heterocigoto? ¿Qué total? Nomás dígame cómo se llama. Bueno, heterocigoto, N mayúscula, N minúscula. Y ¿Luego? heterocigoto en ojos rojos. Ajá, ¿cómo se llama? Ya está viendo ahí que es heterocigoto para dos pares. ¿Cómo le llama? Dihíbrido. Exacto, dihíbrido. Con que me diga dihíbrido, yo escribo eso. ¿De acuerdo? Okay. O sea que cruzaron a dos dihíbridos y llegaron a esta conclusión 9331, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso ya lo hicieron, ¿sí? Segundo paso, el planteamiento de una hipótesis. Ajá. No voy a discutir aquí si saben qué es una hipótesis o no lo saben. Yo parto que ustedes ya vieron esto en ICE y que ya tienen nociones de lo que es una hipótesis. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, una hipótesis debe considerar, anoten eso por favor, una hipótesis debe considerar los siguientes elementos. Primero, el genotipo de los individuos que estamos analizando. 2, la proporción que se produce de esa cruza, de la cruza entre los individuos que estamos analizando. Y tercero, considerar las dos leyes de Mendel. Repito, una hipótesis debe contener los siguientes elementos. El primero es el genotipo y la proporción de los individuos que estamos analizando. Segundo, pues ya dije, primero es el genotipo, segundo la proporción y tercero, el tercer elemento, involucrar a las leyes de Mendel. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, aunque la redacción no quede bien ahorita, ¿qué tendríamos que decir? Que la cruza entre los individuos nos produce la proporción ¿qué proporción nos produce, chicos? 9, 3, 3, 1. Ajá. Debido a que los genes se segregan y se asocian independientemente cuando estos individuos forman sus gametos. Más o menos esta es la hipótesis, ¿de acuerdo? Sí, es la hipótesis que corresponde a este ejercicio. Hay que afinarlo, hay que poner bien en orden las cosas, pero ahí están considerados los tres elementos que dije, ¿verdad? Dije, ¿cuál era el primer elemento, jóvenes? Chicos. El genotipo. El genotipo de los individuos, aquí está considerado. Segundo, ¿qué otra cosa dije? La proporción que produce la cruza. La proporción que se produce como resultado de esa cruza. ¿Y luego qué dije? Las dos leyes de Mendel. Aquí están, aquí está considerado. Ahí están las leyes, ¿sí? Más o menos esa sería la hipótesis, ¿sí? Siguiente paso, ¿cuál es? ¿Es el qué? ¿El 3? Sí, maestra. ¿Sí? Determinar el valor de G cuadrada calculada.
¿Y cómo diablos van a determinar ese valor? Muy fácil. Mediante la fórmula, escríbanlo por favor, determinar el valor de G cuadrada calculada mediante la fórmula, ¿sí? G cuadrada calculada es igual a la sumatoria. Ustedes pueden utilizar un símbolo, yo no puedo utilizarlo porque no me permite las herramientas. Sumatoria de observado menos lo esperado al cuadrado sobre lo esperado. Sí, repito. O significa observado e esperado. Y ahí está la fórmula. Sí, el símbolo de sumatoria es esa que parece una E. Es una letra griega que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sí, chicos? Esa es la fórmula. ¿Sí? Siguiente paso. ¿Ya? ¿Van bien o voy muy rápido? Chicos, pregunto. Profa. Escucho. Ahí afuera del paréntesis al cuadrado o por 2. Al cuadrado, dije, es que yo no puedo elevarlo al cuadrado. Gracias. ¿Sí? Al cuadrado. ¿Sí? Sobre lo esperado. ¿Listo, chicos? Siguiente paso, ¿ya? ¿Vamos con el que sigue o no? Sí, profa. Sí, profa. Bien. Determinar el valor de G cuadrada de tabla. Sí, profa. Escuchen, determinar el valor de G cuadrada de tablas. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar la tabla que les dije que debían traer siempre, ¿sí? Esa tabla de G cuadrada, así se llama. Viene en el material que tenían que imprimir. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya la tienen a la mano? Sí, maestra. ¿Los demás la tienen a la mano? Sí, maestra. Espero, porque luego creen que no la necesitan y que son chuchita cuerera y se aprendieron todo nomás viendo. Para utilizar la tabla yo necesito 2 datos. Primero, ¿a qué nivel de significancia trabajo? Significancia se trabaja. Ajá, aquí nosotros vamos a indicar que vamos a trabajar siempre al 5% de aciertos y por lo tanto, perdón, de errores o de error y por lo tanto, ¿con qué porcentaje de aciertos? 95%. 95%, ¿verdad? Ahorita vemos cómo se busca en la tabla este valor, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues que en nuestro caso, como no podemos controlar todas las variables, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que utilizamos en genética? Las variables se llaman gametos, ¿sí? Entonces podemos conocer qué gametos forma un individuo, pero nunca podemos saber qué gameto con cuál se va a fecundar para un caso. No lo sabemos. Por eso no podemos manejar el 100% de aciertos en nuestros experimentos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que estos individuos, vean, estos híbridos se cruzan, lo más que podemos saber es qué gametos diferentes forman, y lo que sabemos es esto. Sí, que los dos forman estos, ¿sí? Pero no sabemos cuál se va a fecundar con cuál. Vean, lo que estoy poniendo aquí es el tablero de ajedrez, ¿sí? Sí puedo suponer qué gametos va a formar cada individuo, pero lo que no puedo saber es qué gameto con cuál se va a fecundar, ¿sí? ¿Cuál se va a fecundar para producir un individuo? Se mueve en esta incertidumbre. Nuestra incertidumbre para este caso son 16 combinaciones. ¿De acuerdo, chicos?
No sabemos cuál se va a fecundar con cuál. Solo podemos predecir qué puede pasar, pero no tenemos certeza de decir, se va a fecundar este con este. Nunca podemos afirmarlo. ¿Se entiende, chicos? Podemos decir, es posible que ocurra cualquiera de estas 16. Esa es la incertidumbre. Pero no podemos decir, es que se va a fecundar este con este a fuercita. No. Eso es aleatorio. Ahí es a donde se mueve la incertidumbre. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, como tenemos esta incertidumbre, no manejamos el 100% de aciertos. Le damos a nuestros experimentos un margen de error del 5%. ¿Se entiende, jóvenes? 5% de error y por lo tanto 95% de aciertos. Bien, ese es un dato que necesito para saber utilizar la tabla. El siguiente dato se llama grados de libertad. Estos grados de libertad los vamos a determinar mediante esta fórmula. Grados de libertad es igual a K menos 1. Pues a todo dar, ¿verdad? ¿Y qué es K? Bueno, K nos representa el número de clases que estemos analizando. Número de clases en análisis. Bien, ¿cuántas clases analizamos aquí? ¿Cuáles son las clases? ¿Cuáles creen que sean las clases que analizamos aquí? Chicos, pregunto. No se refiere a las clases de genética, sino al experimento que estamos analizando. ¿Cuáles serían las clases? Chicos. Lo de normal rojo. O sea. Normal escarlata. Sí, ¿cómo se llaman esos? Cada uno de lo que está diciendo. ¿Los fenotipos? Exactamente. Nuestras clases es el número de fenotipos que se produzcan. ¿Sí? ¿Cuántos fenotipos se producen de acuerdo a nuestro trabajo? Chicos. 4. 4, ¿sí? ¿Y por qué los 4? Bueno, porque en los 4 nos dan valores, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el inciso B, aunque tenemos la tabla así, no nos da valores para este y para este. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Entonces, aquí tenemos 4 clases, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces ya sé que tengo 4 clases. Aplico la fórmula. ¿Cuántos grados de libertad estoy trabajando? 3. 3 grados. Bien. Vamos a ver entonces cómo utilizar la tabla. Ya tenemos los elementos para usarla. Ustedes tienen una tabla igualititita a esta que tengo aquí. En esta tabla, por aquí tiene más información. No le vamos a hacer caso porque para entender esta gráfica y todo lo demás necesitamos más tiempo y más elementos más conceptos de manejo. Por lo tanto, aquí nomás nos vamos a restringir al uso de la tabla, no cómo se diseñó la tabla ni qué significa todo lo demás. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, si esta gráfica dice este es el margen de error y todo esto es los aciertos, pero hasta ahí. No puedo abundar más en esto. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, en esta tabla se está manejando el % de acierto según la gráfica, ¿sí? Quiere decir entonces que vamos a buscar a dónde esté la columna con el 95% de aciertos. Todas las columnas es un valor de un nivel de significancia, ¿sí? ¿Cuál es el valor que dijimos que íbamos a manejar nosotros? ¿Qué nivel de significancia? El 95%. O sea, 95% de aciertos. ¿En qué columna aparecerá eso? 0.95. Aquí está. Esta es la columna que siempre vamos a utilizar. Entonces, ¿qué les sugiero?
señálenle con un marcatextos para que ya se olviden. Siempre vamos a trabajar con ese nivel de significancia, ¿sí? Nos quedaría ver cuántos grados de libertad. Los grados de libertad son aquí, cada renglón, cada fila es un nivel de significancia. ¿De acuerdo? El valor que vamos a obtener de esta tabla es a donde se intersecte el nivel de significancia con los grados de libertad. ¿Se entiende, jóvenes? Chicos, vuelvo a preguntar, ¿se entiende? El valor que buscamos de la G cuadrada de tablas es a donde se intersecta el nivel de significancia con los grados de libertad. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Regresemos, tomemos lo de nuestro ejercicio. ¿A cuántos grados de libertad estamos trabajando en el ejercicio que estamos utilizando para explicar esto? 3. A 3. 3. Entonces, este es el renglón. Hasta donde se intersectan, ahí está. ¿Sí? ¿Qué valor tiene entonces la G cuadrada de tablas? 7.9. No, es 8. Completamente. Es 8, no es 9, ¿sí? Ok. ¿Sí? Es 7.815. Este es el valor que buscamos. ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron cómo se utiliza la tabla, jóvenes? Sí, maestra. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartir esto. ¿Sí? Y me regreso al pizarroncito. ¿Sí? Entonces, ya sabemos cómo se usa la tabla, ya sabemos cómo determinar el valor. ¿De acuerdo? Siguiente paso, ¿cuál es? ¿Qué número vamos? Chicos. En el 5. Ajá, entonces, el quinto paso es aplicar las reglas de decisión. ¿Sí? Las reglas de decisión de G cuadrada, desde luego, ¿sí? ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, estas reglas se establecen así. Si G cuadrada calculada es menor o igual, ¿sí? El igual yo no lo puedo poner, ustedes lo ponen, que la G cuadrada de tablas, entonces aceptamos la hipótesis. ¿Qué hipótesis? Ahorita hablamos de ella, no es la que planteamos en el segundo paso. Entonces, se acepta la hipótesis. Diablos, ya no sé escribir, chicos? ¿Sí? ¿Qué pasaría si es al revés? ¿Qué pasaría si la G cuadrada calculada es mayor? Se rechaza la hipótesis. Exacto. ¿Qué hipótesis? Ahorita vemos, ¿sí? ¿Ya copiaron para explicar? Chicos, ¿ya copiaron? ¿Puedo avanzar? Sí, maestra. Ya, profesora. Ya puedo avanzar bien. ¿A qué hipótesis nos referimos en este caso? ¿Serían las proporciones? No, espérame tantito. No, permítame desarrollar y ya luego interviene si quiere o me pregunta, lo que usted considere. En este caso, la hipótesis que vamos a validar en estas reglas no se refiere al paso número 2. Estas reglas tienen su propia hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que vamos a validar? Si hay diferencias o discrepancias entre las cifras que estamos comparando. Ajá.
¿Qué cifras estamos comparando? Vean mi cursor. Aquí. Estamos comparando estas cantidades, ¿de acuerdo? ¿Jóvenes? Maestra. ¿Sí? Esta es la hipótesis que validamos para este caso. No es la hipótesis que se planteó en el punto 2. Entonces, una vez que ya tenemos claro esto, ahora sí, aplíquenlo aquí, díganme. Ah, no, no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque nos falta determinar el valor de la G cuadrada calculada. Entonces, determinan para cada clase, por favor. Sí, y ahorita me dan los datos. Háganlo, por favor. Saquen su calculadora y apliquen la fórmula. Les doy 5. ¿Me escucharon? Les doy 5 minutitos. ¿Ya acabaron, chicos? Jóvenes, ¿ya tienen valores? Ya, profesora. Bien, denme los datos. Me salió 1.471. Ujú. Entonces, vamos a manejar siempre 3 dígitos, ¿de acuerdo? Para el que siga. Ay, no, es que se me salió en general, entonces estoy mal. ¿Cómo que le salió en general? Sí, es que sumé todos, No, pero sí, entonces es 1 por 1. No, no creo que esté mal, lo que quiero es 1 por 1. Ah, ok. En el primero entonces me salió punto 668. Entonces, diga siempre 0.668, Ah, ok. ¿me dijo? Ajá. Ajá. El que sigue, otro compañero. Compañeros, otro que me 0.326. 0.326. El que sigue, otro compañero. $0.385. ¿Perdón, cuánto? 0.385. Ajá. El último, otro compañero. Me dio 0.668. Sumatoria.
1.469. 1.469. Ahora, Profesora, ahí me dio 1.346. bueno, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué me dijo el segundo compañero? 346. Ajá. ¿Cuál está mejor? ¿Cuál dato está mejor? ¿Lo sometemos a votación o qué hacemos? Se revisa. Pues se revisa, ¿verdad? Aquí nada de votación, no es que la mayoría decida cuál es el valor, se revisa cuál es el que está bien. ¿Jóvenes? Yo en el primer valor, profesora, lo El tengo primero diferente. está equivocado. ¿Qué? El primero está equivocado. Entonces el valor que debemos poner es el del segundo, ¿cierto? Sí, maestro. Ok, entonces vamos a borrar este y colocamos el otro. Este es el valor entonces que obtuvimos para la aquí cuadrada calculada, ¿sí? Como según los pasos tenemos que determinar otro valor, el valor de la aquí cuadrada de tablas. ¿Cuál es? Ya lo hicimos. ¿Qué valor tiene aquí? Entonces, aquí cuadrada de tablas, ¿qué valor tiene, chicos? 8. Jóvenes. 7.815. 8.815. No, 7.815. 7.815. Ahora sí. Con que pongan 7.8 está bien, ¿no? Ya tenemos ahora sí los datos a comparar. ¿Qué concluimos? La G cuadrada calculada, ¿cómo es con respecto a la de tablas? Menor. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Se acepta la hipótesis. Ajá. Entonces, como la G cuadrada calculada es menor que la de tablas, estamos aceptando la hipótesis. ¿Qué hipótesis estamos aceptando? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto cuando aceptamos la hipótesis? Chicos? ¿Que los datos esperados están correctos? No. Uy. A ver si aprenden a hacer rayas, ¿verdad? Miren nomás, qué relajo hice. No, ¿qué nos está diciendo cuando aceptamos la hipótesis? Aquí está. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos dice? A ver, jóvenes. Que sí hay diferencias entre las cifras que estamos comparando. Bueno, estamos aceptando la hipótesis, entonces, si hay diferencias o discrepancias. ¿Hay diferencias o discrepancias? Sí hay. Sí hay. No. No, estamos aceptando la hipótesis, por lo tanto no hay diferencias. ¿Sí? Si rechazamos la hipótesis, quiere decir que sí hay diferencias. ¿Se entiende, jóvenes? Lo que puse aquí en este recuadro azul es que la hipótesis es esta. Si hay diferencias o discrepancias entre las cifras que comparamos. Entonces, entonces habrá que ponerle aquí si hay diferencias o no. Y le borramos discrepancias, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Para que quede más claro, ya me di cuenta que está confuso, ¿no? ¿Qué le ponemos? A ver, para que nos quede claro. Si hay diferencias o no entre los datos observados y esperados. ¿Sí? Entonces, si hay diferencias, rechazamos. Si no hay diferencias, ¿qué hacemos? Aceptamos. ¿Se entiende así, jóvenes, o no? Ay, chicos, necesito su Sí, opinión. profe, sí. Ajá. Sí, profesora. Si aceptamos la hipótesis es que no hay diferencias. Si la rechazamos es que sí hay diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al análisis que hacemos, G cuadrada calculada es menor que la de tablas, por lo tanto aceptamos la hipótesis. ¿Qué quiere decir? No hay diferencias entre estas cantidades que estamos comparando. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesora.
¿Para los demás está claro? Bien, vámonos, falta un último paso. ¿Cuál es el último paso? ¿Qué número vamos? Va el sexto paso. 6. Se llama conclusión. La conclusión tiene que redactarse de acuerdo a la hipótesis que plantearon en el paso número 2. ¿Cuál sería nuestra conclusión? A ver, propóngame una conclusión. Bueno, quien quiera de ustedes. ¿Pueden o no pueden, chicos? Yo sé que pueden. Dada la cruza N mayúscula, N minúscula, R mayúscula, R minúscula, y N mayúscula, N minúscula, R minúscula. A ver, espérame para que no me esté diciendo N. La cruza entre los individuos dihíbridos. Dada la cruza entre los individuos dihíbridos, debido a que se segregaron los genes y se asociaron independientemente, se obtuvo una proporción de 9:3:3:1. ¿Y dónde ponen las leyes? Le falta incorporar las leyes, ¿no? Sí, déjame lo pienso yo ahorita. Sino que alguien más diga su idea y ya después yo. Miren, es casi lo mismo, pero ahora es afirmando. Aquí estamos suponiendo en la hipótesis y ahora en la conclusión es afirmando. ¿Qué decimos? ¿Qué más? A ver, chicos. Ahí está más o menos, ¿no? Hay que afinar la redacción. ¿Cuál sería la conclusión? El genotipo de los individuos que se cruzaron es dihíbrido, por lo que se cumple, aquí le falta una L, por lo que se cumple la proporción 9:3:3:1, debido a que los genes se segregaron y asociaron independientemente cuando formaron sus gametos. ¿Listo? Aquí va una coma. O sea, le falta redacción a esto, ¿no? ¿Sí, jóvenes? ¿Se entiende? Bien, entonces, ya tenemos los datos de otro ejercicio, ¿no? Del inciso C. ¿Los tenemos o no? Jóvenes. Estos fueron los del inciso C. Ah, entonces del B o del A. ¿Cuál? El A. Denme los datos del inciso A, por favor. ¿Sí pueden o no pueden? Chicos. Sí, profa. Bueno, entonces denme. Aquí voy a empezar. Varían estos datos, los observados, ¿ah? Sí. Diablos, entonces ya estoy borrando más cosas.
Bueno, entonces corrijamos esto y díganme cuál fue la cruza que se hizo. ¿Cómo eran los progenitores? Eran ala normal, ojos rojos por alas vestigiales y ojos escarlata. Ujú. Entonces, la cruza fue entre un individuo de alas normales y ojos rojos con otro individuo que tiene alas vestigiales, ¿sí? Y ojos escarlata, ¿así es, chicos? Sí, profa. Bien, entonces, ¿cuál fue la cruza que propusieron? ¿Cuál es el genotipo de los individuos? ¿178? No, el genotipo. Ah, me está dando los datos de aquí, perdón. Bueno, deme los datos. Normal y rojo, ¿cuántos aparecieron? 178. Ajá, el que sigue. 164. Ajá, el que sigue. 142. Ajá, el que sigue. 140. Total. 624. 624. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Cuál fue el genotipo que propusieron? Para estos individuos. A ver, chicos, ¿cuál fue el genotipo? Para el de alas vestigiales y ojos escarlata, ¿cuál es su genotipo? Vean, por favor, ustedes tienen información de la sesión pasada donde pusimos alas vestigiales con estos genes, alas normales con estos genes y genotipos. ¿Cómo? A ver, Teresa Herrera, dígame, ¿qué genotipos propusimos? Fue N minúscula por R minúscula. No puede ser N por R, para nada. No, digo N minúscula R minúscula por... Este tampoco es genotipo. ¿No? No. Ay. El genotipo, acuérdese que agrupamos a los genes en pares y N y R no son pares. Entonces fue N mayúscula, N minúscula, R mayúscula, No. R minúscula. ¿Qué está haciendo, por Dios? ¿No? A ver, ¿no hicimos esto la clase pasada? Donde dijimos que alas normales estaba producida por el gen N mayúscula, ¿sí? Y que el gen N mayúscula se podía expresar tanto en homocigosis como en heterocigosis, ¿no dijimos eso? Y que alas vestigiales, que es el carácter alterno, estaba regulado por ¿qué genes? Por el gen recesivo. ¿Cómo le pusimos el gen recesivo? N, ¿sí? ¿Y cómo se puede expresar el gen recesivo? Solo en homocigosis. ¿Ya se acordaron? Esto les estoy pidiendo que revisen. Esto lo tienen anotado ahí en alguna parte. ¿Sí? Y lo mismo hicimos para el tipo de ojos. Un análisis semejante. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, maestra. Yo ya ando en otro mundo. Bueno, con base en esto, ¿cuál es el genotipo del individuo que tiene alas vestigiales? A ver, contéstame, por favor, Giovanna Guadalupe. Es homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo, ajá. Y ahora para el tipo de ojos que tiene
es más o menos lo mismo que analizamos, pero ahora utilizamos otro símbolo. Utilizamos la letra R. ¿Cuál será el genotipo de ojos escarlata? También un homocigoto recesivo. Ujú. Ahora, ¿qué propusimos para este individuo de alas normales y ojos rojos? Un híbrido. Un heterocigoto. Ajá, un dihíbrido. Dominante. Compañero, está bien lo que dijo el compañero, un dihíbrido. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Maestro. Bien, entonces, con base en eso, al hacer la cruza, ¿qué proporción encontramos? 1, 1, 1. Ajá. La proporción que encontraron, dice el compañero, es 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Jóvenes, ¿dónde andan? Sí, profa, está bien la proporción. Bueno, no podemos comparar otra vez la proporción con esos datos. ¿Qué hacemos? Esta proporción se viene de un planteamiento teórico, donde resultaron 4 combinaciones totales, ¿sí? ¿Jóvenes o no? Sí, maestro. Vean su cruza, por favor. Entonces, no puedo comparar este caso donde se nos producen 4 combinaciones totales con este otro que nos dice que son 624 casos. ¿Cómo le hacemos? Se divide. ¿Entre qué? Entre 624 entre 4. O entre 16, ¿entre qué? Entre 4. Entre 4. ¿Por qué? Porque son las combinaciones que se van a producir cuando crucemos a este individuo con este, ¿sí? Vean, por favor. El individuo de alas normales y ojos rojos nos produce 4 tipos de gametos, que son estos que estoy escribiendo, ¿sí? Y el otro individuo, que es de alas vestigiales y ojos rojos, nos produce solamente un tipo de gametos, que es este. Entonces, ¿cuántas combinaciones se van a producir? Desde aquí, ustedes ven, 4. De ahí sacaron esta proporción, ¿sí? Entonces, por eso dividimos 624 entre 4. ¿Se entiende, chicos? Maestro. ¿A qué es igual? 156. Ajá, este dato lo multiplico por cada uno de estos, ¿sí? Por esta proporción de 1. Entonces, aquí anoto 156, en el que sigue 156, en el otro 156 y 156. Ahora, como vamos a determinar esto mediante G cuadrada, ya hicimos el ejercicio, ya vimos la proporción y ya preparamos los datos para poder aplicar, determinar el valor de G cuadrada calculada. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Qué nos faltaría antes de aplicar esto? La hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? A ver, díganme, chicos. ¿Qué habría que modificar? La cruza y la proporción, ¿sí? La proporción. Ajá. ¿Cómo la escribiríamos entonces? Sería la cruza entre los individuos de un de un dihíbrido. Ahí ven que ya les puse con mayúscula esto. ¿Para qué? Para que investiguen en el glosario que es una cruza de prueba. Esto es una cruza de prueba,
¿Por qué se llama cruza de prueba? Porque estamos utilizando como siempre al doble recesivo para encontrar el genotipo de este individuo, de ojos, alas normales y ojos rojos, ¿de acuerdo? Entonces, la cruza de prueba, un dihíbrido, nos produce ¿qué? La proporción. ¿Qué proporción, chicos? 1, 1, 1, 1. ¿Debido a qué? Debido a lo demás que está escrito en el anterior, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Bien, ahora sí vamos a determinar el valor de aquí cuadrada calculada. ¿Ya tienen el primero? Me salió 3.102. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, profe. ¿3 punto qué? 102. Ajá, el que sigue. 0.410. 0.410, el que sigue. 1.20. 1 punto qué, 20 qué. 5. No le escucho, 1 punto qué. 256. 256. El último. 1.641. 1.641, sumatoria. 6.400. 6.400 ¿qué? 3. 403, así está. Bien, ya obtuvimos este valor. Valor de G cuadrada de tablas, ¿cuál es? 7.815. O sea, el mismito que tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos manejando las mismas clases. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, maestra. Entonces comparamos. G cuadrada calculada, ¿cómo es con respecto a la de tablas? ¿Mayor o menor? Es menor. Ajá. ¿Y qué hacemos? Entonces aceptamos la hipótesis. ¿Qué quiere decir? Que no hay diferencias entre las cantidades observadas y esperadas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, Conclusión. A ver, jóvenes, la conclusión, ¿cómo sería? Solo habría que cambiarle la cruza y cambiarle la proporción. Así es, como dijo el compañero, ¿sí? El genotipo de los individuos que se cruzaron es este que ya escribí. Por lo que se cumple la proporción 4 veces 1, debido a que los genes se segregaron y asociaron de forma independiente cuando formaron sus gametos. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, esto, vuélvanlo a repasar, vuelvan a hacer los ejercicios. Ahora tienen 3 incisos, ¿sí? Vuélvanlo a probar y verán que con eso se aprendieron la fórmula, tienen seguridad para manejar la de tablas y van teniendo callo en formular la hipótesis y la conclusión. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, hasta ahí le paramos porque ya rebasamos el tiempo. ¿Vale? ¿Cuándo nos vemos, chicos? Miércoles. Bien, el miércoles nos vemos en clase. Cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Hasta luego, maestra. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora.
Hasta luego, cuídate. Bonito.